Esta expedición debía dar una gran idea del poder de Francia. Tenía que llamar la atención sobre su jefe, sorprender a Europa por su audacia. Napoleón Bonaparte. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y hoy nos vamos a Egipto y Siria tras los pasos de la exótica aventura de los revolucionarios franceses capitaneados por el futuro emperador Napoleón Bonaparte. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis, que espero que venga muchas veces, Carlos Aitor Yuste. Empezamos este viaje, pero ya sabéis, el precio del billete es dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y si sois habituales, si queréis, durante el viaje nos podéis invitar a un té calentito, de estos que toman en la zona de los países árabes, o bien, si queréis, un café que viniese por el Nilo desde Etiopía. Muchas gracias a todos y estamos en Patreon, en PayPal y en Bizum, el teléfono que aparece en pantalla para ese cafetito. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema muy interesante y apasionante que es el Egipto napoleónico, ¿no? Es decir, cuando vas a Francia, ¿no? Y ves el Louvre, a mí, por lo menos cuando fui de pequeño, me llamó la atención todo lo que había ahí de Egipto, ¿no? Y claro, al final, cuando empiezas a madurar en tu crecimiento, te das cuenta el motivo, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia apasionante, sobre todo por el final, por todas esas cosas de Egipto que están en el Louvre, que en realidad no tendrían que estar ahí. Es una historia muy curiosa, sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a hablar sobre la campaña egipcia de Napoleón y una gran batalla, ¿no? La batalla de las pirámides por tierra y Abu Klair en el mar, ¿no? Es decir, tenemos todo, ¿no? Tenemos intrigas, tenemos diplomacia, la guerra contra los británicos, ¿no? En este comienzo, o digamos ya maduración de la Revolución Francesa antes del Imperio. Y tenemos también algo exótico, ¿no? Que es la primera vez casi que los europeos ven a gran escala las pirámides de Egipto, ¿no? Sí, sí, sin duda, tenemos de todo. Tenemos desde la pregunta de qué demonios se les había perdido a los franceses en Egipto, que no es lógico, hasta el final las consecuencias que tuvo para nosotros, para nuestro día a día actual, sí, sí. Aquí en Belun Artis tenemos un programa muy interesante que recomiendo a la gente ver, que no tiene que ver con esto, pero sí con el motivo de esto, que es la guerra del canal de Suez entre británicos y franceses contra los egipcios, que se vincula a esto. Es decir, realmente veremos que el motivo que llevó a los franceses a atacar Egipto se vincula con el interés que tuvieron los franceses y los británicos de mantener esa zona, ¿no? Ese canal que no existía en este momento, pero sí la zona en el siglo XX, ¿no? Claro, es que fíjate una cosa, Egipto no tenía el canal de Suez, pero sí estaba donde está hoy día. Y entonces Egipto es una nación que tiene costa en el Mediterráneo y que tiene costa en el Mar Rojo. Quien domina Egipto domina el paso del Mediterráneo al Mar Rojo, si existe, y si no, el que va costeando África tiene que pasar por Egipto de una manera. Quien quiere circunvalar África tiene que pasar por ahí. Entonces es un país estratégicamente muy importante para incordiar o paralizar el comercio internacional. Claro, ahora que, digamos, está el canal de Suez, ¿no? Cuando en el colegio damos África y Asia, pues mira, está claro, ¿no? Hay como un gran Sin río que los duda. separa y mentalmente eh, nos parece que son dos continentes separados, ¿no? Como una isla, ¿no? Pero la realidad es que geográficamente es, digamos, un continuo, ¿no? Es decir, se Sí. puede ir perfectamente andando desde Europa hasta África porque no hay tal geográficamente, ¿no? Un canal, ¿no? Un río. Eso es una creación humana, ¿no? Pero es importante que entendamos que eso ya era una ventaja aunque no hubiese un canal, ¿no? Esa pequeña bueno, lengua de tierra, ¿no? Que permitía que con caravanas o lo que fuese se cruzase y se fuese ya al Mar Rojo y del Mar Rojo hacia la India, ¿no? Que era ya un lugar muy importante para los británicos, ya en esta época de comienzos del siglo XIX, ¿no?
Claro, claro. Y por eso los británicos y los portugueses se tenían tanto empeño en Adén o en Zanzíbar, en todas esas islas costeras del Índico, porque quien domine esas islas controla las comunicaciones. Al final los barcos no iban volando, iban por costa, entonces tenías que hacer aguadas, tenías que parar, y Egipto era muy importante. Si tú dominas Egipto, puedes ir hasta Alejandría por mar desde Francia y luego puedes salir desde el Mar Rojo y fastidiarles todas las comunicaciones a los ingleses en la India. Mm. Pues ahí tenemos el motivo geopolítico, ¿no? Siempre en la vida hay algo detrás de toda motivación, ¿no? La gente, los poderosos, ¿no? No hacen las cosas al azar, no es un antojo. Vamos a conocer Sí, así Egipto, es. sino vamos a hacer daño a nuestro enemigo en algo que sí que es importante para él, ¿no? Otra cosa es que fuera factible, Ah, esa es porque la el cosa, plan sí, queda sí, sí. fantástico, pero otra cosa es que alguien diga, ah, sí, me gustan, me parece una buena idea. Claro, claro, aquí tenemos todavía digamos, a la Francia revolucionaria con su poder naval completo. No sería hasta Trafalgar cuando España perdió, digamos, su flota, pero Francia también fue muy dañada en su flota. Aquí todavía tenía algo y veremos, nos contarás que tampoco era la gran flota en comparación con la Royal Navy, ¿no? El problema de la flota española y francesa no fue tanto numérico como de marinería y de mandos. Los españoles tenían unos mandos y una marinería, unos mandos excelentes y una marinería que estaba bien, pero eran muy poquitos. No había fondos para pagar a esa gente. Mm. Barcos tenía muchos, ¿eh? El problema está en que en Trafalgar perdieron a lo mejor de la marina, No, eso es cierto, sí, porque después los barcos no, quedaron en Cádiz muchos varados, sí, es cierto, sí. Mm. claro, sí, sí. Entonces, cuando los británicos tienen el dominio de los mares, bloquean los puertos españoles y franceses y lo que hacen es que sus marinos están todo el rato practicando, entrenando y son unos marineros, unos artilleros fantásticos y los franceses y los españoles pues muchas veces se ven obligados a quedarse en puerto. Entonces, esto hoy lo veremos cómo lo aprovechan los británicos, porque igual que los franceses, después de muchas batallas en tierra, son una artillería y una infantería fantástica, que hacen cosas que no te puedes imaginar. Lo mismo pasa en la mar con los británicos, que son Mm. capaces de hacer cosas impresionantes. Pues vamos a intentar ahora, como introducción, ¿no? Meternos un poco en Egipto antes de que fuesen los franceses, ¿no? Es decir, tenemos Sí, en Francia, a lo mejor se daría para hacer un programa sobre la Revolución Francesa, ¿no? Cómo se fue pasando sí, de la época más revolucionaria, ¿no? Podemos decir así, en la que, bueno, el orden se imponía con la guillotina, a sí, este periodo en el que se empieza a hacer una especie de control de la revolución más conservadora y que daría lugar más adelante al imperio, ¿no? Pero en Egipto, durante ya décadas, existía una casta, ¿no? Los mamelucos, ¿no? Que eran guerreros esclavos y gobernaban en su origen, eran así, y después se fueron desarrollando ya en los dueños de Egipto, ¿no? Pues nos puede dar un poco una visión de cómo estaba Egipto justo cuando Napoleón decide, o decide, mejor dicho, el consulado, ¿cómo se llamaba el organismo, hombre? el consulado. El consulado, O ¿no? sea, el Sí, sí, consulado, el no, de la cónsul, sí, 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 el sí, eso. directorio, el directorio. El directorio, justo eso. El Sí. directorio decide ir a Egipto. ¿Qué había allí? ¿No? Porque es importante que lo entendamos, ¿no? Vale, el problema de Francia es que la información que le llega de Egipto le llega a través de sus comerciantes y de un cónsul que tienen allí, Magallón, que les informa de cómo está Egipto. Entonces es una visión hasta cierto punto sesgada. Para los franceses, Egipto es una nación que se ha quedado atrasada. Egipto era un país que efectivamente estaba dominado por una casta militar, los mamelucos, pero que nominalmente estaba en manos del sultán, del Imperio Otomano. Entonces era parte del Imperio Otomano. Lo que pasa es que era una autónoma, con estos mamelucos que no eran egipcios, que eran de origen caucásico, eran georgianos, circasianos, por ahí. Eran los que manejaban las autoridades y los que manejaban los impuestos al final. Entonces, la inmensa mayoría de la población egipcia era pues eso, de origen egipcio, muchos de ellos, como hoy día, muchos de ellos musulmanes, con un gran porcentaje, un 10% es hoy día aproximadamente, de coptos, de cristianos, y luego dominados por esta casta militar. Lo que ocurre es que Egipto tenía, o muchas naciones tenían intereses en Egipto, claro, y entre otros los franceses, los Mm. comerciantes franceses. Y no hay nada como que te invadan el país tus nacionales para que tus beneficios sean mucho mayores. Entonces, mandan muchísimos informes, pero ya en tiempos de Luis XVIII, de Luis XVI lo habían hecho, ¿eh? Mandan muchos informes diciéndoles que es interesante, que se puede invadir, que además le haces la puñeta a los ingleses, porque no olvidemos que los ingleses eran enemigos también de la Francia borbónica. Entonces los franceses van allí con una visión, digamos, un tanto sesgada. Egipto era un país que se había quedado atrasado a lo que había sido en el siglo XII o en el siglo XI,
pero no dejaba de ser un país inmenso y con una población bastante numerosa, claro. O sea, un bocado complicado. Ujú. Pues comenzamos, ¿no? Es decir, tenemos esta sociedad egipcia que, bueno, que en teoría es independiente, pero depende, digamos, un poco de Imperio Otomano, Sí, pero gobernada por una minoría. Esto es muy importante porque al final cuando quieres conquistar algo te basas a veces en esos juegos de equilibrio que existen en los territorios, ¿no? Es una minoría que no tiene el apoyo completo de la población, entonces pues, es más fácil quitarles el poder, ¿no? Que si son elegidos. Pues comenzamos el viaje. venga, Vamos, vamos allá. ahí vamos. Pues vamos a empezar. Tenemos ahí a los mamelucos y la Francia del directorio. Un poco explicar. Tenemos aquí a Egipto, los mamelucos, que ya sabemos que son una élite, bueno, de origen eslavo. Y Ujú. por el otro lado tenemos el directorio, ¿no? Que es lo que yo intenté explicar un poco antes. Si puedes dar una visión de. Sí, como dices, es que da para un programa, porque mucha gente piensa, uy, la Revolución Francesa es la toma de la Bastilla, le cortan la cabeza al rey y Napoleón. O le cortan la cabeza al rey a mucha más gente con Robespierre y Napoleón. Y nos olvidamos de que hubo un rey constitucional, de que hubo un directorio, de que hubo un montón de cosas en medio. En concreto, en este momento, estamos en el momento de la Francia del directorio, es decir, ha habido una toma de la Bastilla, sí, ha habido una Francia constitucional. A ese rey constitucional terminan cortando la cabeza porque creen que es un traidor, no andaban muy Uy, desencaminados, espera, pero espera. Sí, sí. se oye mal. No, tía, sí que sí. Ah, vale. Le cortan la cabeza al rey, sí. Llega Robespierre, impone el terror para acabar con todos los grupos que hay de realistas, de girondinos, y al final tanto terror provoca que los propios franceses, los propios partidarios, incluso algunos de Robespierre, le corten la cabeza a él y nombren un directorio. Este directorio está en la persona, está personalizado en Barras, sobre todo hoy día. El problema es que en Francia, durante la Revolución, había mucha gente que era todavía realista y va a haber un levantamiento en París. Y Barras necesita de un hombre que ponga orden en ese levantamiento. Y el hombre va a ser Napoleón. Napoleón lo que va a hacer es, a cañonazo limpio, resolver este levantamiento en París. O sea, como suena. Carga los cañones con metralla y disuelve la manifestación a sangre y fuego. Entonces, Francia no solamente tenía problemas internos, sino también tenía problemas externos. Estaba en guerra contra España, contra los estados italianos, contra Austria, Prusia, en fin, el Reino Unido por descontado. Lo que va a hacer Napoleón es, una vez ha conseguido sofocar el levantamiento en París, conseguir que le nombren general del ejército de Italia, que era un teatro bélico completamente Ujú. secundario. Pero lo va a hacer muy bien. Incluso va a poner de rodillas a los austríacos después de una serie de batallas impresionantes en el norte de Italia. Por el sur consiguen dominar a los españoles, consiguen también en Basilea firmar una paz con los alemanes, con lo cual, en un momento dado, Francia se encuentra con que ya no está ni en guerra con los alemanes, ni con los austríacos, ni con los españoles, ni con los italianos, le queda el Reino Unido. Le piden a Napoleón que invada el Reino Unido y Napoleón se dedica a investigar todos los puertos españoles, todos los puertos franceses, todos los puertos británicos, imposible. Se da cuenta de que es un plan imposible. Entonces, al directorio, estos mismos comerciantes, este Magallón, a través de Talleyrand, les proponen que si quieren fastidiar a los británicos y no los pueden invadir, que la solución es cortar sus comunicaciones con la India. Recordemos que el Reino Unido ya no tiene a los Estados Unidos de América como parte de su imperio. Sí, Canadá, pero Canadá produce lo que produce, pieles, madera y poco más, es un país, es una región ahí muy apartada, pero la India es un mercado muy interesante para los británicos, empieza a serlo ya. Tienen un gran mercado para vender sus productos de algodón después de destrozar la Ujú. industria algodonera india, que esto lo hacen muy bien, y es un sitio muy interesante para comprar especias, té y demás. Entonces, si los franceses se apoderan de Egipto, desde los puertos egipcios del Mar Rojo pueden atacar a los británicos y destrozarle su comercio. Y entonces ahí es cuando el directorio se lo piensa y decide que puede ser una buena idea. Tienen tropas libres porque ya no tienen guerras en casi ningún frente y deciden que se puede acometer esta misión. ¿A quién quieren poner al frente? Ahí surge la duda. Hay algunos generales muy aptos.
Hay historiadores que dicen que la solución de adoptar a Napoleón como el comandante de este ejército fue porque tenían miedo a Napoleón. Hay otros que dicen que no, que sencillamente Napoleón era el hombre del momento y que fuera a Egipto era una posibilidad como que hubiera ido Claro, Osh o cualquier otro. claro, esto es interesante porque a veces en las guerras, ¿no? Se producen grandes estrellas, ¿no? Que Sí, si la guerra continúa, puedes que sean más grandes, sí, o que haya un fracaso y se eclipsen, o que tengas más suerte todavía que mueran, ¿no? Y te conviertes en... te en un libras de mártir. él, te libras de él y se convierte en un héroe de la causa, ¿no? Esto es algo que en la historia pasa mucho, ¿no? Y después, si llega a morir Napoleón aquí, hubiese sido un adalid, un mártir de la revolución, pero se hubiesen librado de él, que es importante también Claro, en este juego de poderes que existe, ¿no? claro, claro, porque hay muchos generales que han sido muy famosos y luego han dado mucho miedo. O dicen que han dado mucho miedo, igual no, ¿eh? Zhukov en la Unión Soviética, Patton en Estados Unidos, Rommel en Alemania acabó teóricamente suicidándose, muriéndose, suicidándolo, ¿no Mm. sabes? Entonces siempre hay generales que consiguen demasiada fama y acaban causando envidias dentro de los líderes Mm. locales. Sí. Pues bueno, Y en Francia tenemos una hornada no, de no, sí, sí, chavales sí. de 30 años que son auténticas fieras. Claro, claro, esto estamos entre algo muy habitual en estas guerras revolucionarias en las que se elimina a la élite anterior, que son los grandes generales, y estas guerras, por méritos de combate o méritos de batalla, dan ascenso a gente que a lo mejor no tienen la formación militar, pero sí tienen la valía de la guerra, lo que le da la experiencia del combate. Y bueno, tenemos este ejemplo, Napoleón, que es uno de estos jóvenes, ¿no?, militares que asciende en la revolución. O, por ejemplo, más adelante, en la Revolución Rusa, Tukhachevsky, que es un caso muy similar, es decir, de casi teniente no vinculado a las élites militares rusas, llega por la revolución al estrellato, ¿no? Y también sobra. Es decir, estas Sí, cosas sí, siempre, sí, pasa efectivamente. muchas veces, sí, sí. Sí. Pues vamos León, por ejemplo, sí tenía educación como artillero, ¿eh? Había estado en Sí, academia y sí, sí, demás. no, No no, era. era oficial Hay de otros que artillería, son sí. el hijo de un cervecero que entra de tamborero, o sea, es una cosa terrible. Mm, Napoleón, pero no tenía una formación para dirigir ejércitos, pero el eso, caso es que era un estratega fantástico, vamos, que vamos a decir, y un táctico, ¿no? sí, sí. Entonces, pues sí, es el hombre del momento. De hecho, en la serie que tengo sobre la guerra de independencia española, ¿no? Jugamos con el nombre que se le daba en la época, que era la guerra contra Napoleón, no contra Francia, era, digamos, contra él porque él era el verdadero protagonista de todo, ¿no? El verdadero causante. Pues vamos a ver estos pasos. Tenemos a Napoleón, me imagino que le dicen, bueno, ahora tienes que hacer una flota, tienes que un ejército e irte a no se sabe dónde, Egipto, sí, sí, está para allá. Pero la mayor parte de los soldados no sabría ni lo que es eso. Napoleón Sin puede duda. que le sonase, pero la realidad es que no es algo muy habitual. Es como ahora ir casi a la guerra, yo que sé, a la China, ¿no? O en Estados Unidos ir a Vietnam en su época. Sí, sí, sin duda. Es que además, Napoleón, tú fíjate una cosa, aparte de ser un gran estratega y un táctico muy bueno, él juntaba las dos cosas en ocasiones, en otras no, por desgracia para ellos, era un grandísimo organizador. Era una cosa, lo había demostrado en Tolón, en su primera gran batalla, cuando de la nada empieza a sacar cañones, burros, comida, organizar todo. Y aquí no solamente le dicen, venga, vamos a ir a Egipto, sino tú vas a organizar que vayamos a Egipto. Entonces, tiene que reunir unos 300 barcos, tiene que reunir cerca de 50.000 hombres entre marinería, soldados, es la población que tenía entonces Estrasburgo. Estamos hablando de la novena población de Francia, puntos por puntos, y tienes que organizar una hoja de ruta que te que no es ninguna que Espera un momento. ¿qué pasa? Sí. Ahora. Que se te oye No. entrecortado. ¿Y desde dónde empiezo? De Estrasburgo. Pues que eso. Eh, la población de Estrasburgo y además tiene que hacer una hoja de ruta que lleve los barcos desde Marsella hasta Alejandría. Tiene que financiar esa expedición. Las autoridades francesas presionan a los holandeses, a los suizos para que den dinero. En fin, a Francia le sale prácticamente gratis. Lo único que pone es hombres.
y barcos, pero lo tiene que organizar todo absolutamente Napoleón. Y es una auténtica hazaña que consigue hacer además engañando absolutamente a todos los europeos, porque nadie sabe que van a ir a ningún, no saben a dónde van a ir, no lo saben los marineros, pero es que no lo saben los británicos, no lo saben los alemanes, nadie sabe a dónde va a ir. Solo lo sabe él y 4 más que están en el ajo de esta expedición. Se enteran ya cuando están en alta mar, el resto. Imagínate qué cara se les queda. Sí, sí. Pues ya tenemos aquí la flota, ¿no? Y se van rumbo a Egipto, ¿no? Claro, Sí. la ruta, a ver, es bastante normal saber cuál es, porque no hay mucho camino. Es decir, hay que ir o por el este de Córcega y Sicilia o por el oeste, ¿no? Es decir, no hay otra opción. Y por el este-oeste de Sicilia. Es decir, está claro que hay que pasar por algunos de los lados porque es el cubo, esa es el cuello de botella del Mediterráneo, ¿no? ¿Cómo es el Exacto. avance? Es decir, hay un punto que yo sí sé que es muy importante, ¿no? Que es Malta, que ahí sí que podemos hacer Malta. una pequeña parada. Y el resto, un poco la ruta, si se marca algo que es entre Italia y Córcega y Sicilia casi todo el rato, ¿no? Sí, en el mapa se ve, ¿no? Mm, Salen del sur de Francia, algunos barcos salen de Génova también, se van juntando, que es muy difícil. Churchill tiene una frase fantástica para esto. Churchill dice, vosotros imaginaros un tablero de 1 metro por 1 metro y en el centro del tablero ponéis una cabeza, un alfiler. Bueno, pues lo que un marino en aquella época veía, porque no tenían sistemas de guía, ni tenían grandes catalejos, ni nada, tenían lo que tenían. Lo que un marino veía en ese tablero era la cabeza del alfiler. O sea, mm, todo lo demás es más, no ves, no sabes lo que hay, no sabes dónde están. Entonces, los franceses se van juntando, van avanzando, siempre costeando, porque es más seguro, atraviesan, o sea, pasan cerca de Córcega, pasan cerca de Cerdeña, pasan cerca de Sicilia. Mientras tanto, los ingleses están pensando a dónde irán, dónde están, pero no les encuentran. Es una flota, la francesa, terriblemente lenta, porque claro, los barcos de línea, los navíos de línea franceses eran muy buenos, muy marineros, pero los barcos de transporte no, y tú tienes que ir a claro. la velocidad del más lento, claro. Mm, Y van aproximadamente a 2 nudos, o sea, unos 4 kilómetros por hora. Andando hubieran tardado más o menos lo lo mismo. mismo, sí. Sí, sí, sí. Y por fin llegan a Malta, que pertenecía a la Orden de los Caballeros de Malta, era un pequeño estado independiente. Y efectivamente es muy interesante lo que pasa en Malta, porque con la excusa de que quieren hacer una guada, entran en Malta, los caballeros son católicos, son cristianos, no tienen nada que ver con estos señores que son revolucionarios y regicidas, pero al final, entre que los franceses, los caballeros franceses se niegan a luchar contra compatriotas suyos, que la gente de Malta está un poco harta de sus caballeros y que los franceses son una fuerza bastante imponente, consiguen apoderarse de la isla. Mm. Pero más por rendición que por otra cosa, porque si algo tienen los malteses es que resisten carros y carretas, o sea, son como Agustín Aragón, pero todos ellos Sí, juntos. cuando tienen ganas. En este caso no tuvieron ganas. Oh, sí, exacto, pero cuando tienen ganas. En este caso parece que no tenían ganas y entonces los franceses entran, se apoderan de la isla, firman un convenio con los caballeros por los cuales les echan y dejan una pequeña guarnición y se llevan un tesoro enorme de Malta, un tesoro tremendo de plata, oro, lingotes, o sea, una barbaridad de dinero. Lo meten en su buque principal, en la Orient, y siguen hacia Egipto. El problema está en que los británicos, como te digo, les están persiguiendo. Nelson, nada menos. La historia de Nelson es que es mucho más rápido que los franceses, porque sus barcos son todos navíos de línea, fragatas, que son mucho más rápidos. Y entonces les adelanta y llega a Alejandría antes que los franceses. Nelson no sabe hacia dónde van los franceses, pero ya por la ruta que están tomando dice una de dos, o van a Estambul o van a Alejandría. Entonces, se presentan a Alejandría y ahí no hay nadie. Y entonces, ¿qué decide hacer? Pues en lugar de quedarse a esperar, como Nelson era muy Nelson, porque Mm, era así el hombre, pues decide levar anclas y subir hacia Estambul, claro. hacia Constantinopla. Entonces, claro, de repente aparece Napoleón, después de un montón de semanas de viaje, 4 o 5 semanas de viaje, aparece Napoleón en Alejandría y enseguida se entera de que Nelson ha estado ahí hace nada, hace unas pocas horas, por así decirlo. Y entonces decide tomar una decisión muy radical, que es desembarcar a todo correr. Tú ten en cuenta que hoy día un desembarco es una cosa muy peliaguda, ¿eh? Bueno, pues imagínate un desembarco en aquellas épocas a todo correr. Pues así es, o sea, o desembarcamos o va a aparecer Nelson y nos va a destrozar la flota. Y lo consigue, asombrosamente lo consigue. Consigue que todas sus tropas bajen
y tomen tierra relativamente cerca de Alejandría, que es una ciudad histórica famosa por su puerto, por su museo, por su Ujú. faro, y que en ese momento, desde luego, no es la Alejandría de la época de los Ptolomeos, pero que el Napoleón tampoco está al tanto de cómo es Alejandría ni de cómo es Egipto. Y decide que lo que tienen que hacer es no solamente desembarcar de prisa, sino tomar Alejandría al asalto. Nada de cercos ni nada. Tienen que darse prisa porque Nelson puede aparecer en cualquier momento. Y así lo harán. Manda un asalto frontal contra Alejandría. El pobre general Clever va herido, pero bueno, sobrevive a las heridas. Y aunque sea un asalto un poco ridículo, porque a fin de cuentas por cerco se hubiera rendido a la ciudad, pues nada, en cuestión de horas no solamente consigue desembarcar, sino que además también tiene una cabeza de costa, una cabeza de puente, por así decirlo, que es Alejandría. Ujú. Pues Y ya, ahí ya, pues digamos que asegura un puerto, que es muy importante, eso es, el puerto, mejor dicho, casi, ¿no? Que eso es, seguro. es muy, muy importante esto que estamos diciendo. Y con esto no vale, porque claro, Egipto, lo sabemos ahora, la capital y tal es el Cairo, por lo tanto, la Alejandría histórica es importante porque es el gran puerto, ¿no? Pero para controlar el territorio tienes que adentrarte tierra adentro. Es decir, aquí lo que acaba de hacer es afianzar una base, asegurar un poco la flota, pero tampoco mucho, porque no es un gran puerto, no es el puerto de la época. Exacto, esa es la mala suerte que tienen. El Claro. puerto es bastante riosillo, caben los buques de transporte así, pero los grandes navíos de línea no caben, se tienen que quedar en la rada de Abukir. Y lo único que tiene de particular Alejandría es que Napoleón va a hacer su primera proclama al pueblo egipcio, en el cual les explica por qué ha llegado ahí. Les dice que viene no en nombre del sultán, pero sí no va a tocar la autoridad religiosa del sultán, de los otomanos, pero sí va a acabar con la casta militar de los mamelucos, que él está ahí porque los egipcios han sido maltratados durante siglos y les va a dar a los egipcios todas las luces que vienen de Francia. Y además tiene la caradura de decir que acaso no fue él el que luchó contra los cristianos en Malta, pues ahora en nombre de Alá les va a llevar la luz y la cultura de Francia. O sea, es un auténtico sinvergonzón este hombre. Pues Tiene el éxito que tiene, claro, los egipcios dicen que sí, porque como está rodeado de soldados, pues no van a decir que no, pero bueno, ya está, llega a Alejandría y ahí no se puede quedar. si esto se lo preguntan a los de la Francia de la Vendée, ¿no? Que este iba a decir en Eso, nombre de Dios, de Alá, cuando lo que hizo la revolución a los que defendían el nombre de Dios, ¿no? Es importante esa eso, risa irónica que podíamos plantearnos, ¿no? Pues sí, sí. hay un texto que si quieres lo puedo leer yo para... Ah, sí, bien, sí, sí. Vale, pues leo yo ese texto. Bueno, es con una imagen de Egipto, pero del Cairo, pero nos vale igual. Sí, Ha llegado la hora de su escarmiento. Durante demasiado tiempo esta turbamulta de eslavos, venidos del Cáucaso y de Georgia, han tiranizado a la mejor parte del mundo, pero Dios, del que todo depende, ha decretado que su imperio deje de existir. Pueblo de Egipto, he venido a restaurar vuestros derechos, a castigar a los usurpadores. Rindo tributo a Dios, a su profeta Mahoma y al Corán. ¿No acabamos nosotros con el Papa, que alzó a los hombres en armas contra los musulmanes? ¿No acabamos con los caballeros de Malta? ¿Por qué esos necios pensaban que la voluntad de Dios era luchar contra los musulmanes? En el mes de Muharram, año de la gira 1213, julio de 1798. Así visto, más cada dura no puede tener. esto es la vista del embudo, ¿no? Es, bueno, esto es que me suena tan actual, ¿no? Algunos que dicen esto y dicen lo mismo a la vez. Es decir, una Sí. cosa es mala, pero la otra es buena, ¿no? Pues realmente es Les un dice que poco... acaba con los malteses porque están contra los musulmanes. O Sí, sea, sí, pero sí, ¿de sí. qué va? Y sí, tiene una cara dura tremenda. Y lo que dices tú de la Vendée, fíjate tú cómo trataron en la Vendée a Sí. los que creían en Dios. Mm. Pero mira, Napoleón en la Vendée no estuvo nunca, eso que tuvo. Eso que Pero no tuvo estuvo ventaja porque para le después dijeron cuando que se estaba de hizo... soldado, Sí, sí, sí. no de artillero. O sea que, sí, Después sí. cuando se hizo ya ultraconservador le vino muy bien no haber estado en la mente. Exactamente, exactamente, le vino de maravilla, sí. Sí, sí. También se nota un poco el paternalismo que tiene Napoleón, ¿no? Todavía, no es todavía el siglo XIX finales, no hay esas teorías científicas, raciales y demás, pero sí tiene ese toque paternalista de os vengo, pobrecitos niños, os vengo aquí a traer la cultura y la luz y no sé qué. Es una visión
un tanto Sí, sí. eurocéntrica, se puede decir, sí. Sí, vivimos muy, muy bien aquí, dejarnos en paz en nuestra cueva. Pues Sí, tenemos ya a Francia, ¿no? Ya posicionadas ya. Y claro, como dije yo antes, tenemos Alejandría, pero nos falta la ciudad creada por los musulmanes, ¿no? Que es el Cairo. Justo en una zona de claro. confluencia de, bueno, importante de donde comienza el delta, ¿no? Vamos, si estamos en Mm. río abajo, pues estamos donde comienza el delta. Ahí se crea la ciudad del Cairo en la época de las conquistas árabes y es el objetivo, ¿no? Pero claro, para llegar allí hay que avanzar por el delta y por el desierto, ¿no? Sí, es una decisión muy polémica, pero Napoleón se basa en que tiene un conocimiento enciclopédico de la historia. Napoleón sabía que en alguna cruzada, un rey francés, tratando de ganar a los egipcios, se había quedado en Alejandría, había pasado el tiempo y al final le habían echado. O sea, no había conseguido tomar el Cairo ni había conseguido vencer a los egipcios. Él decide que lo que tiene que hacer es dar un golpe de mano muy rápido. En realidad siempre va a decidir que lo que tiene que dar es un golpe de mano muy rápido. O sea, no sé. Pero para dar un golpe de mano muy rápido, tiene dos vías. Una a través del delta, que sí que manda una pequeña flota a través del delta y a los sabios y demás, pero es una ruta más lenta. Y otra atravesando el desierto, que son 3 días de ruta, pero que son 3 días de ruta infernales. Uh -huh. Y además tenemos un problema, que la tropa francesa llevaba los uniformes que se llevan en Europa, o sea, uniformes de lana, cálidos, ideales para todo menos para el desierto, sin duda alguna. De hecho, a raíz de esta expedición por el desierto, van a empezar a ver que tienen que cambiar el uniforme y empezarán a utilizar tejidos de algodón, empezarán a utilizar, luego ya verán otra serie de vehículos, como por ejemplo camellos y dromedarios para avanzar y camellos como animales de carga, porque ni sus caballos, ni sus cañones, ni sus hombres están diseñados o preparados para una lucha por el desierto. No, claro, claro. Pero Napoleón se impone y consigue que sus tropas atraviesen ese desierto. No es, una persona puede estar 3 días bebiendo poco, no es que sea mortal de necesidad, pero es desesperante. Y muchos de ellos se separaban del grupo, iban a buscar pozos, evidentemente los locales habían envenenado los pozos, los beduinos les hacen guerra de guerrillas. Es en 3 días con calor un poquito lo que va a salir, lo que va a ser la huida de Moscú Uh años -huh. después con frío. Es una situación muy, muy, muy complicada. Pero la solventa, o sea, consigue llegar hasta el río y luego ya a partir de ahí, vía libre hacia el Cairo. O eso espera él. Sí, sí. Pues vamos Eso hacia es el Cairo y bueno, ahí en el Cairo, ¿no? Me imagino que cuando están cerca es la primera visión esa que se tiene de las pirámides, a lo lejos, me imagino. Eh, muy a lo lejos. sí, sí, sí. O les vienen a hablar de ello, ¿no? Aquí, ¿cómo es la batalla digamos, del Cairo? La batalla del Cairo, que no es de las pirámides, ellos le llaman así, claro, porque queda mucho más bonito. Pero las pirámides están, en el mapa se puede ver, ¿no? Las pirámides están lejicos. ¿Qué es lo que ocurre en esta batalla? Ya antes han tenido un pequeño choque y Napoleón ha puesto en práctica una táctica que los franceses no habían usado mucho, que son los cuadros. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta y es lo que te he comentado al principio de la marinería británica y la marinería francesa y la infantería británica y la infantería francesa. Los franceses tienen una infantería fantástica, capaz de asimilar cualquier táctica nueva porque son expertos. En esta época tenemos que tener en cuenta que los movimientos de las tropas sincronizados eran muy importantes. ¿Por qué? Porque un disparo de mosquete llegaba hasta donde llegaba, o sea, a cierta distancia te podía rebotar la bala. Uh -huh. Tenías que juntar muchos mosquetes para que hicieran mucho daño. Es más, en esta época se decía lo de esperar a ver el blanco de los ojos para abrir fuego, porque a más distancia que tú distingues el blanco de los ojos, pues no haces nada, ¿no? No, la Es el bala, único que espera. si da con poca fuerza, sí. Eso es. Entonces, bueno, también es verdad que la gente solía morir más de enfermedades que otra cosa, pero a las batallas no ibas a esperar a que se murieran de enfermedades, ibas a hacerle daño al enemigo. Entonces, el disparo tenía que ser un disparo con mucha certeza. Lo que se hacía entonces era avanzar en líneas horizontales que iban avanzando. Entonces hacían una columna de fuego bastante, bastante fuerte. Pero ¿qué ocurre con esas líneas? Tienen una ventaja. Si tú les disparas con un cañón, como son 3 soldados de a fondo, pues puedes matar a 3 soldados, nada más, a no ser que les enfile 3 soldados. Pero si tú eres caballería, no tienes más que rodear esa línea, atacar por la espalda
y les destrozas. Y los mamelucos, la élite esta egipcia, lo que eran unos excelentes jinetes. Jinetes en esas arenas del desierto, o sea, eran fantásticos. ¿Cuál es la solución? Los turcos ya han utilizado la caballería en Europa y los austríacos han descubierto que la mejor solución para esto es un cuadro. Un cuadro es poner a las líneas formando un cuadro por los 4 costados, evidentemente. Si quieres, pones cañones en las esquinas. Entonces tienes menos ancho de fuego, porque ya no estás haciendo una línea todo larga, sino que haces solamente un cuarto de línea. Eres más vulnerable a los cañones, porque ahora si te disparan un cañonazo, no solamente mata a 3 de un lado, sino que también puede matar a 3 del otro, o si te enfila te puede matar a muchos más. Pero tiene una ventaja, que no hay caballo que pase por ahí. Claro. Primero tienes el fuego de fusilería y después tienes las bayonetas. Y es lo que los franceses van a hacer. Formar un cuadro es muy complicado, ¿eh? Tú piensas que estás con 40 amigos, venga, vamos a poner un cuadro de 10 por lado. Pues es difícil. No, Pero no son 40 claro, se amigos, empezaron a son hacer miles de manuales, amigos. ¿no? De pasar de la línea, de la columna a la línea y después también a veces de la columna directamente al cuadro. Es decir, esto todo hay que pensarlo que es casi una coreografía, ¿no? Esto se va practicando Exactamente. porque pasar de la columna a la línea tiene su dificultad, pero claro, de la columna al cuadro es mover unidades y depende del tamaño, ¿no? Si estamos hablando a nivel de compañía, a nivel de batallón, porque los cuadros, dependía la situación, pues eran de un tamaño u otro. Aquí estamos Claro. hablando de cuadros bastante grandes, al igual que posteriormente, cuando estamos en las guerras de Sudán, ¿no? Ya de los británicos avanzando hacia Jartum, que ahora En un Burmani se de habla más, mucho sí. de ello, también lo hacían y eran cuadros muy grandes con los cañones en las esquinas, con todos los bagajes, que es lo que hay que salvar en el interior del cuadro. Y eso hay que ver siempre la diferencia. En Waterloo eran cuadros a lo mejor más militares porque no tenían bagajes en su interior, pero aquí tendrían que proteger al bagaje, serían cuadros muy grandes. Eso les decían, los asnos y los sabios al centro. Acá, acá. Y el resto a abrir fuego. Sí, sí. Sí, sí. Y es que es complicado verlo, pero una simple línea avanzando, tenían que ir todos uno al lado del otro. O sea, eso ya era muy difícil. 40 colegas andando juntos, todos a la misma línea, porque en el momento en que uno se separa ya estás entrando en... Esto es de la época de los macedonios. No puedes romper la línea, porque Sí, sí. puedes liarla. Pero ya formar un cuadro desde la nada en la arena es difícil. Bueno, pues los consiguen formar y evidentemente formados la caballería, aunque sean muy poderosas, sean unos tíos muy arrojados, cuando se lanzan contra ellos son rechazados una y otra vez. Entonces, ¿qué consiguen? Causarles muchísimas bajas a los mamelucos y muy poquitas entre los franceses. Es más, de los poquitos franceses que mueren por el fuego cruzado entre cuadros. Porque pasa una carga de caballería, disparan los 2 cuadros y a lo mejor de un cuadro le matan a otro del otro. O sea, la caballería casi no hace efecto sobre los franceses. Esto de los Es una cuadros, derrota es importante, abrumadora. esto que te interrumpo, pero es muy importante destacar que cuando hablamos de cuadros que se ponían en una especie de damero, ¿no? No en una línea porque se darían los alcances, incluso aunque se pongan uno cerca de otro en horizontal, digamos, en una línea recta de una bala, se solían poner al alcance máximo casi de cada arma. Es decir, si el alcance efectivo son 150 metros, se ponía a 250 para que existiese un fuego cruzado entre los 2 cuadros, pero que no se diesen entre ellos. Esto es muy importante, al igual que las trincheras y todo eso también se calcula esa distancia efectiva y se duplica para que no exista un vacío entre las dos posiciones, pero tampoco exista un fuego entre ellas. Pues Y aún así se producen víctimas, no ¿no? lo que Estamos hagan hablando siempre, de sí, armas sí, de fuego. sí, sí. Pues Sí, tenemos ya sí. esta batalla que también hay Nada. apoyo por río, ¿no? Suben algunos barcos por el río, ¿no? De los dos bandos, ¿no? Sí, antes había un pequeño combate naval que se soluciona cuando una Santa Bárbara de los barcos egipcios estalla y los franceses llevan un apoyo naval que les apoya a los de tierra, la verdad es armadora. Los malucos y sus ayudantes de infantería se ven obligados a huir. Se produce una cosa muy curiosa y es que estos mamelucos, por lo visto, iban cargados de riquezas hasta arriba, o sea, luchaban con todas sus riquezas. Mm. Entonces, cargabas un mameluco con un montón de monedas. Era una cosa tremenda. Y los franceses, una vez termina la batalla, se van a dedicar a robar a estos mamelucos que están por ahí muertos. Y una vez han conseguido hacer con esto, los líderes mamelucos huyen del sur, otro hacia el norte, pero la ciudad del Cairo
A ver, ahora es que se te va, se te tropiquea. A ti también ahora te veo la No, imagen es que es tu conexión, que dando como tienes, saltitos. es lo de la España vaciada, el área rural, pues no tienes buena conexión, ya lo sabemos. Entonces, ahora puedes volver a empezar. Y, no, digo, eso lo podemos comentar luego también, ¿eh? ¿Mm? Que el problema está en la conexión ADSL que hay en los pueblitos. Eso es, no, no, eso lo Así decimos ahora hacemos. mismo, ahora mismo. ¿No quieren que se vacíe España? Pues que mejoren la conexión. Pues, Eso es, eso es. entonces tenemos a estos mamelucos llenos de riquezas que van a luchar de una forma que es importante destacar que a lo largo de la historia los pueblos guerreros solían llevar consigo sus riquezas, ¿no? Porque es una forma también de aumentar la moral combativa. Es decir, yo cuando voy a luchar, si llevo mi dinero, voy a luchar a muerte por defenderlo, ¿no? Qué bueno, sí, sí, claro. Pues esto ocurre y desde luego los que mueren van a perder todo su dinero porque los franceses se van a hacer de oro gracias a ellos. Por lo menos les roban en ese momento todo lo que pueden, sí. Y luego ya entran en el Cairo. Uh -huh. A veces este afán de botín, ¿no? Puede hacer que una victoria se vea truncada. Es decir, a veces esto es importante recordar que en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, bueno, incluso en la actualidad, cuanto más enemigos se abaten o más enemigos fallecen es en la retirada. Pero a veces el afán de conseguir botín en los ejércitos antiguos, en los que no existía un salario, sino que existía más bien un derecho a un porcentaje del botín, cuando vencían se dedicaban a, bueno, a esquilmar los cadáveres del enemigo, a coger las riquezas, y eso hacía que se frenase la persecución, ¿no? Aprovechar la ventaja, ¿no? Que te deja la victoria. Aquí, Y, o ir cargado de botín, como claro, bien también, sabe Castaños en Bailén, le claro. vino de maravilla para tener a los franceses despacito, o incluso cuando se van de Moscú también, que van cargados de botín, pues dificulta muchísimo un avance rápido de una tropa que lo que tiene que hacer es moverse, no dedicarse a cargar riquezas y bienes, sí, efectivamente. Pues ya tenemos el Cairo conquistado, ¿no? La entrada es Mm. fácil porque no se les complica con una gran resistencia, ¿no? Y aquí, digamos, empieza un poco ya lo que es la misión, ¿no? Cuando tienes un territorio conquistado, supuestamente es tomar la capital, ¿no? Tomar los centros de poder, pero en la realidad todos sabemos que hay que ir poco a poco dando presencia por el resto del territorio, ¿no? Y aquí empiezan los, digamos, por un lado, exploraciones con bueno, sabios que van haciendo sus cartografías, también expediciones militares de control, incluso para cobrar impuestos o lo que sea, y en este caso comienza lo que podemos decir que es los viajes de turismo para conocer las joyas de la antigüedad, ¿no? Así es, así es. Napoleón conquista la capital. Hay que tener en cuenta una cosa, Egipto es un país muy grande, entonces, como hoy día es un país muy grande, pero al final la zona habitable básicamente es el Nilo, y que es una región al final en kilómetros cuadrados del tamaño de Aragón, fíjate, donde vive toda esta gente. Entonces, Napoleón controla el Cairo, controla el Delta, controla Alejandría, le queda por controlar el acceso a través del Sinaí y le queda por controlar el sur, pero ya controla una zona muy importante de Egipto y se va a dedicar a llevar a cabo su expedición científica y van a dedicarse a mirar pues, todas las ruinas egipcias que hay por ahí, las pirámides, la esfinge, pero también tiene una expedición técnica, en el sentido de que esas tropas francesas que están ahí tienen que sobrevivir, tienen que adaptarse a este nuevo país. Entonces empiezan a hacer estudios técnicos para depurar las aguas del Nilo, para hacer cerveza, que evidentemente entonces no se hacía en un país musulmán como ese, aunque naciera cerveza en Sí, sí, Egipto, nació allí, sí, sí, sí. Sí, sí. para hacer tela de algodón para sus tropas, pólvora, eh, para todo, claro, o sea, ya tenemos y ahora un entramado estatal, por así decirlo, francés, controlar lo que vamos adquiriendo. Entonces, es un poco tremenda. Lo que ocurre es que después llegan unas noticias muy malas, unas noticias de Abukir, precisamente. Mm. Aquí, digamos, la flota, ¿no? Que estaba fondeada en la costa de Abukir, donde se había hecho el desembarco, una gran bahía, ve a lo lejos en el horizonte algo, ¿no? Exactamente, esa es la historia.
La flota francesa, como vimos, no había podido entrar en Alejandría, entonces se había quedado en la rada de Abu Qir, que es una posición inteligente porque lo que hacen es tener la tierra por detrás, con lo cual se protegen uno de sus flancos, ponen una línea de navíos todos juntos en línea, más de 1000 cañones, fíjate la cosa, 1000 cañones, apuntando hacia la mar, enganchados con cadenas entre ellos, con lo cual es como una fortaleza, como una barrera, protegida detrás por la tierra y delante a la espera de que aparezcan los ingleses que ahí están. Y los ingleses van a demostrar una vez más que su infantería puede ser mejor o peor, pero que su armada es fantástica, Sí, que sí. sus marineros son fantásticos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues lo que nadie pensaba que pudiese hacerse. Van a meter sus barcos entre la tierra y la columna de barcos franceses. Algo que se había dicho que era imposible, pero que los británicos sabían que sí era posible, muy peligroso, pero posible. Y entonces consiguen que los barcos franceses se queden entre dos fuegos. Les están atacando por babor y les están atacando por estribor. Y claro, ante esa situación, pues no hay solución. O sea, los franceses, aparte de que son mucho más lentos como artilleros, los británicos tienen mucha más experiencia como artilleros, pues pierden prácticamente toda su flota. De hecho, al Orient, al barco insignia de los franceses, le va a estallar la Santa Bárbara, con lo cual se va a producir un estallido de todo el barco. Ahí desaparece el tesoro de Malta, no Mm. sabemos qué ha sido de él. Si estaba embarcado, se volatilizó. Se han encontrado monedas, pero no se ha encontrado en una cantidad suficiente como para decir que ahí había un tesoro. Entonces sigue siendo un pequeño Hombre, a misterio ver, porque estamos hablando. puede salir disparado para cualquier lado si está ya la Santa Bárbara. Sí, 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 pues descontado. Pero estamos hablando de muchísimo dinero Sí, sí. que puede estar por ahí, no sabemos dónde. Si a alguien le apetece un día, que luego nos dé una parte por haberle dado el soplo. Seguro que hay Y algunos nada, gustos por ahí dando vueltas. no, seguro que sigue habiendo, no lo dudes, porque es que es muchísimo. Solo un lingote de plata de aquellos ya encontrarse es muchísimo. En esta batalla había un francés, un comandante francés llamado Villeneuve, que nos sonará luego por Trafalgar, que viendo que la batalla no tenía solución, tomó la decisión de largarse. Y se Ahí, fue. valiente, Y valiente. valiente, sí, Villeneuve es uno de los personajes más tremendos de la historia universal. El caso es que Napoleón recibe la noticia de que se ha quedado sin sus navíos de línea, es decir, se ha quedado completamente aislado. Así que ya no es que tenga que crear una serie de instituciones en Egipto, no, es que o lo hace o se mueren, porque están ahí aislados completamente. El mar es británico y de Francia le separan muchísimas millas de tierra y de mar. Claro, ahora, digamos, lo que tiene que hacer es crear su pequeña Francia, ¿no? Es decir, ya que no voy a volver Exactamente. a mi Francia por ahora, en un tiempo, porque hay que recordar que casi todo, no digo toda, pero casi toda la armada francesa estaba ahí. Se había Sí, usado sí, para esta expedición y por tanto sí, sí. la posibilidad de que llegase algún día. Bueno, primero que se enterasen, porque si había un bloqueo bastante bien hecho, tardaría en llegar por tierra a un puerto que pudiese cruzar para el otro lado. Y segundo, la capacidad de organizar una operación de rescate se vería muy complicada. Lo que tiene que hacer ahora es sobrevivir y crear su propio, digamos, reino. En este caso, bueno, eh, no sé cómo podemos decir, o sea, Su propia territorio, república. territorio consular. Sí, Ya, ya sé, mira, vamos a proconsulado, porque en Roma, cuando el cónsul perdía su mandato, le daban una provincia y le daban el cargo de procónsul, pues ahí, aquí tendría su proconsulado. pues ahí se queda el hombre con sus hombres, con sus tropas en Egipto, y ahora tiene tres problemas. Uno, no tiene comunicación con Francia. Otro, el sultán de los otomanos, por alguna razón, no se ha creído la historia de Napoleón y considera que le están invadiendo Egipto. Es normal, no se deja tomar el pelo. Y entonces, con ayuda de los británicos, va a organizar un envío de tropas, un ejército por tierra y otro ejército por mar para reconquistar Egipto. Mm. Y además, dentro de Egipto, los propios egipcios están en rebelión contra los franceses. Tienes a los cairotas, que no están emocionados precisamente por la presencia de franceses, y luego tienes a estos mamelucos que han huido, que desde el sur y desde el norte siguen haciendo guerra de guerrillas. O sea que está en una situación realmente complicada. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Pues ir combatiendo uno con uno contra todas las amenazas que haya. Mm. Se produce un levantamiento en el Cairo que Napoleón suprime a sangre y fuego de una manera realmente brutal. No tiene ningún amparo, ningún reparo en bombardear la gran mezquita, en bombardear los barrios del Cairo. Al final suprime
la sublevación. En los cuadros no suele aparecer Napoleón hablando con los egipcios de una manera compasiva, narices, fue cruel hasta extremos increíbles y tuvo que cortar cabezas, cortó cabezas y tuvo que dejar los cadáveres por ahí para que sirvieran de escarmiento, lo hizo. Contra los mamelucos mandará guarniciones a perseguirles y contra las tropas que vienen por tierra y por mar, pues tomará una decisión que es la de ir a buscarles, claro. Claro. Digamos, la defensa mejor es un buen ataque y el ataque se dirigen hacia Siria, que bueno, que es unas puertas tradicionales de Egipto. Hay que ir siempre a la historia, Megido, la batalla de Megido, que es también en esa zona. Sí. Siempre Siria, incluso en la época, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, las campañas alemanas tienen objetivo o de entrar por Siria o ir a Siria también, ¿no? Para asegurar Egipto. Pues tenemos ya a Napoleón, más o menos afianzado su territorio tras las revueltas. Hay un perdón, o por lo menos lo refleja en los cuadros, ¿no? El perdón a los rebeldes, a Sí. algunos. Algunos. Y podemos decir que ahora comienza la campaña siria, ¿no? Sí, es una campaña doble. Por una parte, de Sykes va a ir hacia el sur por mar, o sea, por río, y también con dromedarios, con infantería subida a dromedarios que cabalgan, se bajan, disparan y vuelven a cabalgar, que van a perseguir. Ahí, eso sobre la infantería, la caballería dromedario, tengo un artículo en Velum Artis, Historia Militar, en el blog. Por lo tanto, el que quiera saber más de cómo era este regimiento y cómo se creó, pues en Velum Artis tengo un artículo. Cuando me daba la vida para escribir, ahora me da para hacer los canales de YouTube, que tengo bastante trabajo ya. Por lo tanto, el que lo quiera ver, lo tiene ahí. Puede que si me saco un tiempo, haga yo un pequeño vídeo sobre este regimiento de dromedarios de Napoleón en Egipto, que es muy interesante. Sí, sí. Sí. Es muy interesante, porque ellos son para la guerra en el desierto. No podía, pero lo que pidieras. Entonces, decide al sur a acabar con los mamelucos que quedan, que lo va a conseguir, pero tras muchas cabalgadas y muchas persecuciones. Y mientras tanto, él decide que lo que tiene que hacer es tomar una ruta hacia el norte, hacia Siria, de Seba con 3.000 hombres, él va con unos 13.000, con el objetivo de avanzar lo más posible. Algunos dicen, quería llegar hasta Constantinopla, hombre, por querer, o hasta la India, así como Alejandro, pero, no, objetivo... pero bueno, de momento lo que se plantea es costear todo lo que hoy día es Israel, Palestina, Siria. Sí. Pues tenemos ya este avance hacia Siria y allí, claro, se encuentra una batalla también, ¿no? O algún combate importante, Sí. ¿no? Sí, ahí va a tener bastantes batallas bastante complicadas, porque son batallas de cerco, que es lo peor que le puede pasar a un militar. Por cierto, más o menos por donde Alejandro también había tenido sus batallas de cerco, él las tendrá por la zona de Tiro y demás. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Napoleón llega a esos pueblos costeros y lo que trata es de dominarlos, convertirlos en puestos seguros para que haya una ruta de comunicación a su avance. Lo que pasa es que los habitantes locales se niegan a que los franceses les invadan y ofrecen resistencia. Entonces tiene que ir derrotando uno por uno una serie de localidades para ir avanzando. Al final va a llegar a Acre, donde hay un líder árabe, no otomano ni egipcio, árabe, que le llaman el carnicero, que es una persona realmente cruel. Y que tiene la costumbre de que cuando le mandas un embajador, pues si no le gustan las nuevas que trae, te corta la cabeza del embajador. Sí. Entonces, esto a los franceses no les parece muy diplomático que digamos, y se producen una serie de encarnizados combates que vienen ya de antes de Jaffa, donde han tenido una invasión un sitio y una invasión de la ciudad, una toma de la ciudad, que ha sido terriblemente violenta. Sucede lo siguiente. En Alarís, en Gaza y demás, los franceses a los locales les permiten que si entregan las armas se puedan ir y prometan no volver a combatir con ellos. Pero en lugar de eso se van concentrando en Jaffa. Y cuando llegan los franceses y tienen que hacer un nuevo cerco a Jaffa y se encuentran con que hay rebeldes que se han opuesto a ellos en otros pueblos, toman la determinación de ejecutarles. Saquean la ciudad de Jaffa y encima ejecutan a los prisioneros de guerra. Posiblemente en Austria o en Rusia no lo hubieran hecho, pero en Siria lo van a hacer. Claro, estas noticias llegan a
a Acre. Entonces, claro, cuando en Acre se enteran de que los franceses han estado ejecutando a bayonetazos o ahogando a las tropas que estaban ahí defendiendo, pues como comprenderás, la defensa va a ser todavía más enconada y la crueldad va a Claro, ser claro. todavía más enconada. Esto es algo que en la historia, bueno, a veces se aprende y a veces no, es que las famosas campañas de terror que tienen como objetivo que la gente se rinda, suelen lograr todo lo contrario. Es decir, si tú ves que al pueblo anterior lo masacraron, dices tú, pues ya que me van a masacrar, voy a intentar yo masacrar a todos, al mayor número posible de atacantes, ¿no? Es decir, casi nunca Claro. tiene éxito, salvo que veas una gran diferencia abrumadora y sobre todo que veas un comportamiento distinto. Aquellas ciudades que combaten, que aquellas que se rindan, bueno, pues si es así, pues te rindes. Pero si ves que siempre hacen lo mismo, pues no te vas a rendir, porque ¿para qué? Si siempre machacan al contrario, ¿no? Sí, sí. Claro, pues eso es lo que les pasó en Acre, que se dieron de morros contra la muralla. Hay un caso de cierta, hombre, es un poco cruel decirlo, ¿no? Pero cierta justicia poética se va a producir en Jaffa, porque cuando los franceses entran en Jaffa había un brote de peste. Entonces, claro, ellos entran a robar, a violar, a saquear y empiezan a contagiarse de peste. Y esta peste va a provocar que unos 1.000 de sus 13.000 hombres, que no es mala cifra, fallezcan por culpa de la peste bubónica, vamos, la peste de la Edad Media, que causó un auténtico pánico entre las tropas francesas. Pero fíjate qué curioso, Napoleón convierte esta peste en un elemento de su propaganda, porque Napoleón es un propagandista también fantástico. Y entonces agarra a los enfermos, les acompaña, les toca, que es muy peligroso, y luego esto quedará plasmado en grandes obras en las cuales se ve a los generales tapándose así la cara porque no quieren infectarse de peste y Napoleón no tiene ningún problema en estar con sus tropas. Ahora hay que ver si estuvo tan cerca o no de sus Parece que tropas. sí, ¿eh? Parece que sí. Según Masgallo debió de incluso tocarles, que realmente es muy peligroso, porque Sí, sí. no es peste neumónica estas que se transmite por el aire, pero claro, si estás troquiteándoles, pues al final te Sí. acabas contagiando. De Pero hecho, bueno, hay una. Esto es la pintura romanticista esta francesa nacionalista, ¿no? Pero también hubo una campaña británica usando estas escenas. Y voy a poner la imagen, tú no la ves, pero te la resumo para los del sí. podcast. Están soldados enfermos en Jaffa, en una cama, y en una especie de cuarto aparte con una cortina medio cerrada, Napoleón hablando con un especie de médico con cara de monstruo, que dice lo siguiente abajo: Poisoning the sick of Jaffa. Es decir, envenenando la enfermedad de Jaffa. Es decir, es Napoleón el que manda envenenar a sus soldados. Es decir, Es que hay, es que hay una historia que también se suma a la leyenda negra de Napoleón, pero que parece que es completamente cierta, que es que cuando las cosas en Siria no empezaron a ir bien y había que retirarse a estos enfermos, pues había ¿qué hacemos? ¿Les dejamos a que les maten los enemigos o les damos eutanasia? claro, sí, sería esto, sí, Entonces, envenenando a los enfermos de Jaffa, justo, sí, sí, es esto, sí. eso es, había que envenenarlos. Entonces hubo médicos de Genets que se negó, pero era eso, o les envenenas o van a acabar siendo torturados por el enemigo. Que tampoco sé yo qué ganas tienes de torturar a un tío que tiene la peste, ¿no? Pues ya le dejas morir si no te contagias, pero... Y sí parece que hubo casos de soldados franceses que fueron, ¿no? fueron matados Digamos digamos, que este es lo que quiere deciros, que la propaganda, ¿no? Una sí, exalza sí, una cosa y la otra exalza lo contrario. Es decir, al tú ves, contrario, sí, claro, sí. en la vida todo se puede relativizar, ¿no? Pero claro, por un lado parece aquí Napoleón como el salvador de los enfermos, ¿no? Que está con ellos y después pasa esto que los envenena, ¿no? Para que no sufran. Pero bueno, claro, es que depende o para que no sufran o para librarnos de ellos, ¿no? Claro. Es que a mí me gusta tanto la figura de Napoleón porque es una persona tan de transición del antiguo régimen a lo actual. Hay cosas que son muy actuales. Napoleón, por ejemplo, es muy actual en el uso de la propaganda y en ser víctima de la propaganda. Todos pensamos en Napoleón como un tío bajito, porque la propaganda británica le dibujaba como un tío bajito, y Napoleón no era bajito. Napoleón estaba por encima de la media altura de su época. Claro, es que eran todos bajitos. Claro. Se rodeaba de unos tíos tan altos, su guardia, que parecía que era pequeñín, pero de pequeñín no tenía nada, se medía más de 1,70 m, ¿no? Ah, no, no, Unos entonces 67. era muy alto por la época, claro, claro, claro. Sí, sí, para la época, quiero decir, hoy día no estaría en la NBA, pero vamos, que entonces era un tío alto, sí, sí. Pero víctima también de la propaganda que se hacía de él, Lidl Bonny. Sí, sí. Claro, eso es cierto que cuando tienes el peligro, ¿no? De reunirte de grandes soldados de altura para impresionar,
puedes ser tú pequeñito, claro, es que eso es un... es decir, Sí, ¿qué es sí, mejor? Ir con unos granaderos altísimos, ¿no? Que dan, digamos, impone el imperio, ¿no? claro. Pero claro, a ti te hace más pequeño. Eso, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, el alemán, ¿no? El austriaco este, que no puedo decir el nombre porque si Sí, no me lo bloquean, tenía también, bueno, la costumbre de ir con los guardaespaldas de la Leibstandarte, bueno, el estandarte, Leibstandarte, y iban detrás unos metros para que la perspectiva no se notase tanto la diferencia de altura. Claro, porque si tú te pones ¿ves? los granaderos de 1,90 m al lado tuyo, seas como seas, pareces bajito, ¿no? Pero si te los pones Exacto. 3 metros detrás, ya la perspectiva de la fotografía, si se toma desde abajo ya, o desde arriba, ya va cambiando un poco el Claro. juego, ¿no? ¿Y qué haría con Hedrich? Le llevaría, porque ese también era altísimo, le llevaría también unos metros por Bueno, detrás. seguro, seguro. Hay Seguro, que sí, sí. fijarnos en las fotos. A ver, sí, eso ya lo miraremos, porque también había ahí algunos tiparracos. Sí, Pero sí. eso, que Napoleón no es que fuera un tío altísimo, pero para su época era un tío bien, Normal, un sí, tío sí, alto. sí, sí. A ver, yo cuando Normal, estuve en sí, Francia, bueno, te vas a Francia o a España, a cualquier lado, a estos castillos, ¿no? Que hay con camas todavía del siglo XVII, XVIII, a ver, son muy pequeñitas, es decir, la población media rondaba el 1,70 como mucho. Hay que, claro. lo cual es impresionante, porque si has estado en esos castillos, verás que las escaleras tenían unos escalones, macho, que eran Sí, sí, como también. una pared. O sea, esos tíos tenían que tener una agilidad con los rodillos que Sí, ya sí, sí. quisiera yo para mí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues ya tenemos Pues eso. aquí en Siria, tiene esto de Jaffa, después va a Acre, hay una gran batalla, pero no logra estabilizar el control, ¿no? Ahí está la historia. Su objetivo es tomar Acre para ya tener asegurada una línea costera que le lleve hacia, bueno, pues hacia donde tenga que ir. Si tiene que ir hasta Estambul, pues hasta Estambul, hasta Constantinopla. Lo que ocurre con Acre es que se niegan a que entre, se oponen ferozmente. Los británicos por la mar les envían refuerzos, les envían artillería, lo que sea necesario para evitar que caiga la plaza. Y Napoleón decide sitiando. ¿Se oye? Sí, sí. Vale, voy a poner a mis tropas sitiando Acre, pero voy a destinar a un grupo de tropas un poco más lejos en previsión de que venga ese ejército que tiene que venir desde el Imperio Otomano, desde Turquía. Y ahí manda al que ha sido herido en Alejandría, Clever. Le manda allí con un grupo de tropas. 2.500 hombres aproximadamente, que no es poca cosa. Clever empieza a caminar hacia las afueras de Acre, empieza a dirigirse hacia un lugar que es el Monte Tabor, Ujú. y siendo de noche, de repente descubre, ops, a ese ejército de 25.000 hombres que ha venido del Imperio Otomano, desde la zona de Turquía, desde Anatolia. Él los ve que están repostando agua, están los animales, los camellos y los dromedarios están bebiendo, ellos están haciendo también una aguada, entonces decide que como es de noche les va a atacar por sorpresa. Se va acercando, pero mala suerte, amanece. Entonces, el pobre hombre se encuentra con que sus tropas son detectadas antes de llegar por sorpresa al campamento de los otomanos, y a los otomanos les da tiempo de sobra para organizar a sus 25.000 hombres y lanzarse contra los 2.500 hombres de Clever. No es exactamente en el Monte Tabor, pero es muy cerca, donde va a tener entonces lugar una batalla terriblemente irregular, porque son 25.000 hombres. ¿Qué es lo que hace Clever? Pues de nuevo demuestra que la infantería francesa es sobresaliente. Dos cuadros y empieza a avanzar, que es muy difícil ya en cuadro, avanzar, empieza a avanzar hacia el monte, hacia los montes de ahí, para que al menos la cabalgada al enemigo. Está resistido como un jabato a las temperaturas que hay ahí, porque estamos en primavera. Cuando la situación se vuelve muy complicada y se le empiezan a acabar las municiones, hace que los dos cuadros se conviertan en uno solo, lo Ujú. cual es todavía más difícil. Fíjate, o sea, tú imagínate en la cabeza que coges dos cuadros, están avanzando hacia el monte, les conviertes en un solo cuadro, consigue resistir los envites de los ataques otomanos y al final, gracias a refuerzos que llegan, destrozan este ejército otomano. Es decir, estos 25.000 hombres que iban a tomar Egipto por tierra son desarticulados, cada uno se va por su lado, y entonces Napoleón llega a la conclusión de que, bien, Acre no puede tomarla, intenta una última vez y no lo consigue, pero al menos ha acabado con los otomanos. Con lo cual, ¿qué le queda? Pues volver a Egipto. Ujú. No ha conseguido su objetivo, pero tampoco le ha salido tan mal. No, no, debilitó el posible ataque o contraataque otomano, ¿no?
Sobre Tabor y esta parte del mundo, recomiendo a la gente que vea nuestros programas sobre un viaje a Tierra Santa, en el que en el segundo episodio hablamos Emilio Blanedo y yo sobre esta batalla un poco y el entorno geográfico. Por lo tanto, recomiendo a la gente que vea ese programa, que es muy bueno. Es decir, yo, los de Emilio Blanedo, no sé si los conocen los programas, pero este que hicimos sobre el viaje a Tierra Santa, la segunda parte, que es salir de Jerusalén, pues hablamos de Tabor y más zonas y lo recomiendo porque bueno, vemos cómo era la montaña, cómo era la zona y todo vinculado también con Jesús, ¿no? Esa zona del monte Tabor que sale en la Biblia, sale en el Nuevo Testamento. Pues tenemos Que por ya, eso la batalla se llama el Monte Tabor, porque claro, no es claro. realmente en él, pero como queda, es como la batalla de Tannenberg, ¿no? Como queda guay, pues le Sí, sí. llamamos así. Digamos, también el referente que coge la gente. Si no, si dices el pueblo de verdad, no, nadie lo sitúa. Pues ya tenemos de nuevo a Napoleón centrado en Egipto. Ya hizo una operación de Sí. castigo en Siria, debilita el ejército otomano. ¿Y qué hace ahora? ¿Preparándose para un ataque británico? Pues, ¿La pues salida? ahora llega, exacto, ahora llega a Egipto de vuelta, los egipcios ven que las cosas no han ido tan bien como esperaban, han ido 13.000, vuelven menos, algunos han muerto de peste. Sí es verdad que va reclutando gente a medida que avanza, pero son muy poquitos los recambios que hace. Desea, ha conseguido sus objetivos en el sur, el Cairo está más o menos pacificado a sangre y fuego, pero aún queda una fuerza anfibia que tiene que llegar por el Mediterráneo y que va a aparecer precisamente en Abukir. Entonces se apoderan de la costa, estos primeros desembarcos de otomanos con ayuda británica, prácticamente masacran a las pocas formaciones francesas que hay por ahí, y la decisión de Napoleón evidentemente es empujarles de vuelta al mar. Mm. Entonces organiza un ejército, se presenta en Abukir y lanza una batalla terrestre donde había tenido una derrota naval. Por eso le interesa tanto que sea precisamente en Abukir, porque cuando en Francia hablen de Abukir no se referirán a la derrota naval, sino se Evidentemente. referirán a la victoria Ujú, terrestre. ujú. Victoria terrestre en la cual el amigo Murat, con una carga de caballería de estas impresionantes, después de una serie de combates bastante reñidos, consigue vencer a los otomanos. Nuevamente se va a aplicar una política de asesinato de los prisioneros de guerra, otra cosa que seguramente, lo dicho, en Europa no lo hubieran hecho, pero aquí sí. Nuevamente les acusan de que ellos han estado ejecutando prisioneros, además lo han visto, es verdad. Entonces no tienen ni los enemigos. Y Napoleón, después de esta victoria en Abukir II, tiene Egipto controlado, a la gente más o menos pacificada, a los otomanos lamiéndose las heridas porque no han conseguido entrar en Egipto, y a los británicos en una imagen que va a ser muy de toda su época de imperio, que es el elefante y la ballena. Los británicos son una ballena, es Ujú. invencible en el mar. Y los franceses son un elefante, son invencibles en tierra. Pero un elefante no se va a meter con una ballena y una ballena Efectivamente. no va a ir con él. Pero aquí Es tiene un el problema de equilibrio. elefante, que para volver a su casa tiene que cruzar el mar. Exactamente, el elefante no sabe nadar. Ese es el problema que tiene el elefante. Entonces, Napoleón se encuentra con una historia muy curiosa y es, los historiadores todavía no saben decir en qué momento tenía que regresar Napoleón a Francia. Napoleón tenía que regresar a Francia cuando hubiera fijado Egipto, en este momento Egipto está fijado. Napoleón tenía que regresar a Francia cuando hubiese acabado con la India. ¿En qué momento tenía que regresar? No se sabe. Lo que sí se sabe es que en estas fechas, después de Abukir, Napoleón va a presentar una nota teórica en la que dice que le han pedido que regrese a Francia. Ujú. Es verdad que Francia en esos momentos se encuentra de nuevo amenazada por una coalición de naciones europeas, sobre todo ahora rusos que van a aparecer por Suiza. Entonces, en el más absoluto de los secretos, se va a subir en una fragata con unos cuantos sabios y unos cuantos comandantes amigos suyos y va a dejar a Kleber al frente de sus tropas en Egipto. Que Kleber no se lo toma muy a bien, está claro, porque parece ser que dijo, bueno, a sus tropas les dijo, bien, Napoleón ha vuelto a Francia porque ya ha terminado aquí su trabajo, tiene que ir a Francia, pero a sus comandantes les dije, el señor Bonaparte nos ha dejado aquí con un calzoncillo lleno de caca, se ha ido así, y señores, yo me voy a presentar en Francia con ese calzoncillo y se lo voy a restregar por la cara en cuanto regresemos todos. Vamos a estar aquí hasta que podamos regresar. ¿Cómo? Pues porque nos manden una fuerza desde Francia que nos rescate
o porque firmemos una paz con los británicos y los turcos que nos Y permita nos paguen regresar el por la billete de norte. vuelta. Exactamente. Y los británicos nos metan en sus barcos y nos lleven a Claro, pagar. claro, claro. Es muy raro, pero que se hacía mucho, ¿eh? Lo de embarcar tropas enemigas, en Portugal, por ejemplo, va a pasar, embarcar tropas enemigas y llevártelas de vuelta a su país a cambio de que eso, enemigo que huye, puente de plata. Sí, sí, o incluso en las guerras estas que todavía había algo de señor, ¿no? Estas guerras que todavía se mantenía algo de esa nobleza y ese honor, se comprometiesen a no seguir luchando en esta guerra. Es decir, te vas allí, Eso es. yo me comprometo a no volver a luchar. Eso sí, me puedo ir a otro frente, pero a este no. Y esto es algo Sí. que era muy habitual. Eso parece ser que es lo que hizo nuestro inefable Villeneuve después de ser capturado de Trafalgar, pues pidió a los británicos, bajo palabra de honor, permiso para regresar a Francia. Explicar a Napoleón qué es lo que había pasado en Trafalgar. Lo que pasa es que el hombre tuvo mala suerte. En una posada camino de París, echó ahí la noche y a la mañana siguiente, según los médicos, había suicidado. Pero parece suicidio. Así que así terminó el funesto responsable de Trafalgar. Sí. Sí. Pues tenemos ya este final, ¿no? De la aventura, pero no del legado, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes del legado egipcio en Francia, en todo. Es decir, cuando llevaron allí por ejemplo, el obelisco que está en la Plaza de El la obelisco. Concordia. Es decir, Sí. en Lo plena llevan guerra, ya ¿esto cuándo a mediados llevaron? del Porque a mí, 19. claro. Sí, es que es muy curiosa la historia, verás. Napoleón se va, deja sus tropas ahí, sus tropas tienen que aguantar estoicamente. De hecho, tienen un nuevo levantamiento en el Cairo. Finalmente, Kleber será asesinado. Se pone en su lugar Menú, que será un comandante. Militarmente no es muy bueno, pero como organizador es bastante bueno. Al menos las tropas esos últimos meses viven bien. Los sabios siguen investigando todo alrededor de Egipto, siguen sacando unas láminas maravillosas de todo lo que observan, unas notas fantásticas y recogiendo un montón de información arqueológica, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final los franceses se ven obligados a rendirse a cambio de que los británicos les lleven de vuelta al Reino Unido, pero los británicos ponen una condición y es que toda la información que los sabios han recopilado se tiene que quedar en Egipto. Por descontado la piedra Rosetta, que ya ha sido descubierta, y todo, o sea, desde un obelisco, no te digo una pirámide porque eso no se puede llevar, pero desde un obelisco hasta una piedrita pequeña, eso todo se tiene que quedar en Egipto para que los británicos se lo queden. Por eso hay tanto egipcio también hoy día en el Reino Unido. Los sabios llegan a un acuerdo con los británicos. Más que un acuerdo, les hacen una amenaza. Les dicen, mira, nosotros podemos renunciar a todos los testimonios arqueológicos que tenemos, pero todas nuestras notas y todos nuestros escritos se vienen con nosotros. O si no, los arrojamos al mar o los quemamos. Eso vosotros decidiréis qué es lo que queréis que hagamos. Si queréis tener un nuevo incendio de la Biblioteca de Alejandría, queréis cargar con el enésimo incendio de la Biblioteca de Alejandría, vosotros veréis. Entonces, los británicos aceptan que los sabios se vayan con toda la información que tienen manuscrita, que es muchísimo. Entonces, cuando llegan a Francia, de repente los franceses descubren que tienen una ingente cantidad de información sobre Egipto, que es un país que es muy atractivo porque la civilización europea occidental, ya lo decía Heródoto, viene de Egipto, es lo que siempre se ha creído, y de hecho, Champollion, que entonces era un criajo, pero que tendrá acceso a los papeles unos años después de la piedra Rosetta, no tiene la piedra Rosetta delante, pero tiene los papeles, puede descifrar el idioma de los jeroglíficos gracias a esos documentos. Lo gracioso de esos documentos es que van a ser plasmados en una obra monumental, unas láminas preciosas en la Wikipedia, por ejemplo, hay muchas de ellas que se pueden ver, es precioso, y que pone el emperador, el grande Napoleón, es el que ordena esta obra, ¿no? Por las órdenes de Sa Majesté l'Emperador Napoleón le Grande. O sea, ya está. El hombre que se ha alargado es el hombre que ya en ese momento es el emperador y es el que les permite a los franceses disfrutar de la gran obra cultural, porque estratégicamente lo de Egipto fue un fracaso memorable. Perdieron prácticamente uno de cada tres hombres que llegaron. No interrumpieron el comercio de los británicos, ni mucho menos. Provocaron a los rusos con la invasión de Malta. Los británicos se llevaron muy bien a partir de entonces con los otomanos durante unos años. Ganaron mucho interés en Egipto. Pero es verdad que culturalmente esta expedición fue fantástica porque la egiptología moderna se lo debe casi todo a esta primera gran exposición, a esta primera gran
visita científica que acompañó a la militar de Napoleón por parte de Egipto, sí. Claro, y después hay que recordar que estos obeliscos y la piedra Roseta vuelven vuelven a ser de interés, ¿no? Para los franceses al acabar las guerras napoleónicas, y en lo que tú muy bien dices, ese movimiento de egiptomanía, ¿no? Que se produce en toda Francia y también en los británicos, es cuando hacen que el obelisco vaya hacia 1836, se ponga en la Plaza de la Concordia, que después la piedra de la Roseta vuelva también a estar ahí, si no recuerdo mal, yo creo que está en el Louvre, ¿no? Pues la verdad es que no No, sé. espera, a ver si me estoy yo liando. Espera, Yo creo que están en Londres, pero... En Londres, bueno, pues mira, los británicos lo cogieron, justo, sí, sí. Pero bueno, en el Louvre hay varias, de cosas de estas, yo, espera. Sí, no, hay un montón, Espera un momento. Claro, busco, lo tengo aquí. Vale. A ver si... Pero bueno, el obelisco que comentaba yo es de 1836. Lo que pasa es que la época napoleónica es donde sale la moda, ¿no? El interés en ello. Sí, en el Museo Británico. En el Museo Británico, sí. Pero bueno, en el Louvre, en los bajos, hay varios templos también egipcios que son de la época del siglo XIX, porque por ejemplo en España tenemos el templo de Debod, pero es dado, no es quitado a los egipcios para cuando la presa de Asuán, ya en la época de Nasser, ¿no? Se lo regalaron a Franco por la colaboración española entre otras naciones, porque regalaron un montón de obras de arte que quedaban teóricamente ahí inundadas. Entonces ahí está el templo de Debod, que realmente es bonito. Yo he estado y me lo paso muy bien, hay gatos y todo. Es muy egipcio. No está todo bien conservado que debería, la verdad, el pobre. Yo puedo decir que era casi, cuando, bueno, una época que vivimos en Madrid, era casi, bueno, estaba al lado de mi casa y pasé mucho tiempo allí. Y era muy bonito, es decir, es un lugar que, claro, es verdad que contrasta, ¿no?, con el paisaje madrileño, pero digamos, es ya una parte de Madrid, ¿no? Pero eso hay que recordar a la gente, que no es robado, que nadie diga que eso se robó a los egipcios, fue un regalo, cosa que esto que estamos hablando aquí, bueno, es una estafilla. Les daban 4 duros al sultán del momento y se llevaban la pieza. Y bueno, en el Louvre hay mucho. Es cierto que no se habla tanto como del británico. Es verdad que el británico tiene mucho que es más bien a lo mejor no comprado, porque aquí hay que recordar que Francia no era potencia colonial de Egipto y por tanto debió pagar algo por eso. Otra cosa es los británicos, que eran los que controlaban el cotarro, ¿no? Pero bueno, los británicos también pagaban 4 perras en Grecia y se llevaron un montón de cosas. Sí. Se llevaron lo mejor de la Acrópolis, por ejemplo. Sí. Pero bueno, y también en Benín, en Benín, en el Golfo de Benín, ahí hay un montón de obras de cobre que se llevaron como tributo de guerra y están o sea, si tú quieres ver arte africano en Inglaterra, encuentras más que a lo mejor en África. Claro, el objetivo que se tenía, esto hay que recordar también la mente, ¿no?, de esta época, es que estaba más seguro ese arte en Europa que allí. Y lo cogían con un paternalismo. Caga, justo. Caga. No hay duda. Los británicos saben muy bien. No hay nada más seguro que guardar las cosas en la casa del ladrón. Así no te lo puede robar. Y además está inventariado y pasado a libros de texto. No, pero eso era parte, digamos, de la cultura, bueno, del siglo XIX, era lógico, porque ellos tenían el cuidado de hacer un estudio de ello, mientras que los demás, pues, era un polvorín, ¿no? Como era el caso de Partenón, que hay que recordar que era un polvorín. Se estaba metiendo munición dentro y su destrucción, más que al saqueo, se debe a esa explosión. Pues, hay que pensar con la visión de una persona del siglo XIX, que esto lo veía con toda la normalidad del mundo, pero igual en Benín o en Ghana en este momento, en donde sea, pero bueno, sí. Pues tenemos esta primera, digamos, expedición napoleónica, ¿no? Esta primera gran aventura de Napoleón, que a partir de aquí ya su fama no se vería ensombrecida por este medio éxito, medio fracaso, depende cómo los propagandistas lo enfocasen, ¿no? Y bueno, ya llega su gran momento y llega el imperio, que tengo ganas de hacer yo una serie en Belunartis sobre las guerras napoleónicas. Lo estoy haciendo ahora mismo sobre la guerra de independencia española, pero después también me quiero meter en todo el fregado, ¿no?, napoleónico. Pues Carlos, todo un placer haber hecho este programa contigo y espero que sigamos colaborando con ese tema que ya tenemos medio hablado, que tiene que ver con esto en el fondo, porque íbamos a hablar de Turquía y Grecia y salió el Partenón ahora, ¿no? Sí. Ahí le daremos con... Y tiene también que ver con ese señor austríaco, el que no hemos querido citar su nombre. Justo, sí. Porque también él se va a fijar mucho en lo que vamos a hablar, sí.
va a influir mucho, para mal. Sí, claro, lógico. Sí, Mal para unos, bien para él. Pues exacto. muchas gracias, Pues Carlos. genial. Gracias por colaborar en Bellum Artis. Además, que eres bueno, profesor de universidad de historia, eres oyente de Bellum Artis y Cosas de la Vida. Sí, sí. Salió, nos Sí, por un pusimos en contacto. comentario mío. Claro, un comentario, nos pusimos en contacto y es lo bueno que tiene esta comunidad que estamos creando aquí en Internet de amantes de la historia, ¿no? Es decir, Sí, porque estuve viendo los documentales que tenéis sobre Rusia que me encantaron. No me acuerdo cómo era. Carlos Jurado, ¿cómo Carlos es? Caballero Jurado. Caballero Jurado. Me encantó, me pareció fantástico. Y la guerra civil rusa y tal. Y dejé un comentario y mira, por eso nos. Eh, yo, Pues a Carlos le yo, puedes invitar y hacemos un día 1 a 3, porque me sí, sí. parece un Nada, fichaje, un tío fantástico. no, la verdad que sí, no te puedo decir que no, pues sería mentir. Y de Seguro. hecho, vamos a hacer uno, ya tenemos hecho uno, que es, el último que hicimos es el fin del Imperio Otomano. Hicimos uno del fin del Imperio Austriaco y tenemos ahora ya el fin del Imperio Otomano que habíamos prometido justo en ese del austrohúngaro, ¿no? Pues aquí los otomanos, ya para finalizar, ya estaban algo enfermos. Ya vemos una batalla en la que con 25.000 hombres no pueden contra apenas 3.000, ¿no? Pues eso es un dato importante de que ya eran los enfermos de Europa, ¿no? Sí, y el problema está en que, claro, los otomanos ven que sus armas no dan. Sus soldados son valientes, el soldado turco siempre ha sido un bicho valiente, un Mm, tío echado para adelante, pero no, las armas no les dan. La industria no les da. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ponerse al día con el resto de Europa. Pero para ponerse al día con el resto de Europa, esto es un problema que va a tener Egipto, que va a tener el Imperio Otomano, para ponerse al día con el resto de Europa necesitan créditos mm, y empiezan a perder la independencia por el bolsillo. Son un ajá, enfermo endeudado. Y eso va a tener consecuencias en el siglo XX, porque al final, básicamente es que antes de perder su autonomía política, la pierden ya la fiscal, la financiera, y lo van a pagar caro, claro. sí, coincido contigo que la libertad te la da el dinero. Y en este Hoy sin momento, duda. los masones que tenían mucho poder en esta revolución lo sabían. Para ser masón tienes que ser independientemente, claramente Sí, sí. independientemente económico, no depender de nadie en tu economía. La independencia empieza en el Sí, sí, bolsillo, eso no hay efectivamente. duda. Pues muchas gracias, Carlos. Y eso, espero que vuelvas. Como es un diferido, la gente que quiera preguntarnos lo haga en los comentarios, lo ponga Sí, claro, que en los estaremos comentarios ahí. de YouTube o en los comentarios de iVoox. Y nada más. Muchas gracias, Carlos, por venir. Y ahora me despido del público como siempre. Si quieres decirles algo así como despedida. No, que todo lo que se les ocurra comentar, que comenten, que lo que no sepamos lo aprenderemos gracias a ellos y lo Mm, que podamos ayudarles, pues mejor. efectivamente, pues lo mismo digo yo, que siempre se aprende de los comentarios enriquecedores, no de las críticas sin sentido. Pues muchas Eso. gracias a todos. Espero que os haya gustado este viaje a Egipto, que complementa muy bien el que hicimos a Tierra Santa con Emilia Blanedo, que también os recomiendo a ver y disfrutar. Pues ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal Bellum Artis Historia Militar, que os lleva desde el antiguo Egipto al Egipto napoleónico. Pero después nos vamos a la crisis del canal de Suez. Aquí en Bellum Artis, Egipto, nos gusta. Y ya sabéis que si os gusta algún tema, bueno, recomendármelo, decírmelo y buscaré algún amigo o yo que intentaremos haceros viajar a ese momento histórico. Muchas gracias, ya sabéis, podéis invitarnos a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo en Patreon, en PayPal y en Bizum. Todo está en la descripción del programa para que podamos tener más fuerzas en el siguiente programa. Gracias y hasta la próxima historia hablada aquí en vuestra casa, en internet, Bellum Artis Historia Militar. Tenemos grandes noticias. Bellum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Bellum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Bellum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Bellum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Bellum Artis Historia Militar.
No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.